El próximo 1 de junio de 2025, México celebrará por primera vez elecciones para renovar una parte significativa del Poder Judicial. Este proceso, resultado de una reforma constitucional, permitirá a la ciudadanía elegir a 881 funcionarios judiciales, incluyendo 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de salas regionales, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. Además, en 19 entidades federativas se renovarán jueces locales. El Instituto Nacional Electoral instalará más de 84,000 casillas en todo el país y más de 1,5 millones de ciudadanos participarán como funcionarios de casilla. Siempre se dice en vísperas de una elección que es la elección histórica en ese momento. Pero créame que esta sí es histórica porque por primera ocasión se va a elegir a integrantes del Poder Judicial. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Alejandra Vargas Bautista. Ella es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Gusto saludarte. Carlos Manuel Rodríguez Morales, fiscal especializado en delitos electorales de Jalisco. Tocayo, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Selma Patricia Barragán López, ella es presidenta del Consejo Distrital número 10 del INE en Jalisco. Selma, bienvenida. Gracias, Carlos, muy amable. Y Juan Jesús Ramírez Ramírez, él es integrante del Observatorio de Estudios Políticos y Electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Juan Jesús, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, me gustaría comenzar contigo, Alejandra. Estamos efectivamente, y así lo decíamos desde el principio, en una elección histórica, pero además muy compleja. Definitivamente es inédito este proceso electoral judicial que estamos viviendo en el estado de Jalisco y en el país. Es histórico. Ya lo mencionabas al inicio, Carlos, siempre se habla de un proceso electoral histórico por los cambios que cada proceso vive, por el incremento en la lista nominal y por muchos otros factores, pero este es particularmente histórico, inédito y complejo para la autoridad electoral, pero creo que es complejo para todos los actores que participan en el proceso. Para la autoridad electoral, por la organización de un proceso que inició muy cerca de la aprobación de la reforma constitucional. Claro. Se aprobó el 15 de septiembre y en el mismo año ya estaba la convocatoria y ya tenían que tener resuelto el tema de la legislación secundaria para poder ejecutar todas las actividades que tendrán que desarrollar para lograr esta elección. Pero además de la complejidad para la propia autoridad electoral federal, es complejo para las propias candidaturas, porque, pues como todas y todos sabemos, son personas dedicadas a la actividad jurídica que muy pocas veces se vinculan al tema político. Entonces, pues es nuevo para ellos conocer de un proceso electoral, conocer de cómo se hacen campañas. Entonces, para ellos y ellas es aprender de nuevo. Ya iremos desmenuzando, si te parece, estas complejidades. Carlos Manuel Rodríguez Morales, en el caso de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Jalisco, ¿cuál va a ser su papel en este proceso? Bueno, te comento, Carlos, tocayo, que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales mantiene una relación de coordinación con la FICEL, es decir, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en el ámbito federal. De tal manera que, independientemente de que la ley así lo establece, nosotros estaremos pendientes del desarrollo de la jornada electoral. Una jornada electoral que se avisora complejidad por su operación, no tanto por el número de votantes que puedan acudir a las urnas, que se avisora con ciertas dificultades desde la perspectiva de la información con la que contamos, que se han registrado más de 300,000 o más de es un número elevado de observadores electorales. Es un número muy superior al que se da en las elecciones constitucionales para elegir a integrantes de los otros dos poderes. Lo cual puede avisorar que puede haber dificultades dado el estímulo que se dio para que ciudadanos con ese carácter de ciudadanía que pueda cuestionarse inclusive, se hayan acreditado como observadores electorales.
Creo que son más de 300,000, bueno, es una cantidad muy superior a lo que ocurre A ver, en otras ahorita elecciones. Si eres el INE nos puede dar más datos sobre eso. Y por otra parte, en este sentido vamos a tener que estar atentos de cómo se desarrolla la jornada electoral. Y gracias por la invitación a este programa, Tocayo, porque podemos advertir a algunos ciudadanos aquellas acciones que no deben. Si te parece, entramos en materia de eso en un momento más. Selma, por favor, a ver, Claro que es sí. una elección compleja. Ya hablábamos de 84,000 casillas que se van a instalar en todo el país. En el caso de Jalisco son más de 4,000, según tengo entendido. ¿Qué otros datos nos puedes aportar? Bien, efectivamente son más de 4,000 casillas que se van a instalar y debemos decir a la ciudadanía que va a tener un lugar a donde acudir, Carlos. Ese día 1 de junio se va a instalar en cada sección de nuestro país una casilla por lo menos. Entonces, se está haciendo un gran esfuerzo por parte del Instituto Nacional Electoral con los recursos que ya todos conocemos, que han sido pues recortados, para instalar estas casillas y poder tener a la ciudadanía el acceso a acudir a votar. Si bien es cierto, como lo han mencionado, hay una mayor cantidad de observadores, simplemente en el estado de Jalisco hay más de 23,000 registros ya para observadores. Situación que ya no hay más registro, pues que el plazo se cumplió el 7 de mayo. Sin embargo, como hay observaciones, le están dando la oportunidad a la ciudadanía para solventarlos y sigan acreditándose hasta el día 25 de mayo. De acuerdo. A ver, mencionabas que va a haber menos casillas. Dices Conforme tú a un proceso electoral normal. Es lo que sí. te iba a preguntar. ¿Qué tanta diferencia hay entre un proceso normal y para por lo menos saber que la gente pues le va a caminar un poquito más para ir a votar ese día? Fíjate que lo que ocurre en esta ocasión, vamos a decir un proceso pasado electoral. Te pongo el ejemplo del Distrito 10, que está ubicado en el municipio de Zapopan, que está compuesto por 3 distritos electorales. Exclusivamente el 10. El proceso pasado se instalaron 469 casillas. Este proceso se van a instalar 229 casillas. De acuerdo. Pero sí se le va a dar a la oportunidad al ciudadano que donde votó con algunas pequeñas modificaciones, debido a que la ciudadanía, por razones X, ya no presta su domicilio, no está en el mismo lugar. En este caso, Carlos, sí la gente podrá acudir. Lo que va a pasar es que a lo mejor una mayor cantidad de gente va a acudir a votar a una casilla. Sí, es lo que te iba a preguntar. Perdón la expresión, pero antes era una especie de tiro de precisión. Tenías que votar en la casilla que te corresponde, esa sí o sí. En este caso no va a ser así. ¿Puedes ir a votar? Claro que sí. Si tú acudes a votar a la casilla que acostumbrabas, si no hubo un cambio de casilla, puedes acudir ahí mismo. Recuerden que se dividían por el apellido, sí, básica, pero contigua. si no está esa, puedes ir a acudir a otra, a cualquiera. No, Tiene que ser la que te toque. Así es. Y eso van a decir la gente, bueno, ¿y dónde puedo acudir a votar? Pueden entrar a la página del INE, www.ine.mx, y en base a la sección, que son 4 números. Perfecto, y ahí pueden ubicar de una vez la dirección. Sí, claro que sí. Muy bien, Juan Jesús, hemos estado platicando en la mesa que es un proceso complejo. Totalmente complejo e histórico, y desde la ciencia política de suma importancia y relevancia. Siempre nos ponemos a analizar cosas que ya ocurrieron, o nos ponemos a pensar ¿y qué pasaría si modificamos esto? ¿Y qué pasaría si modificamos lo otro? Pues viviremos una elección histórica en el sentido de que es un caso inédito, muy poco frecuente que se vote por el Poder Judicial, e inédito que se vote por toda la estructura del Poder Judicial. Ahora será en el ámbito federal, en algunas entidades federativas, y en los próximos años también se votará en el resto de las entidades locales. Podríamos tener todo un debate sobre si la elección es ideal, es deseable, es necesaria. Eso nos podría llevar todo un programa, la pertinencia de votar por el Poder Judicial, pero ahora ya nos encontramos ante este hecho. La elección viene, la elección está en proceso, ¿y qué esperamos de ello? ¿Qué va a pasar con la calidad de la democracia? ¿Qué va a pasar con la calidad de la impartición de justicia? Ya no será cuestión de imaginarlo y probar, ver si una teoría tiene razón o no, sino que lo podremos vivir en tiempo real. De acuerdo. Ahora, hace un momento hablábamos de la complejidad, incluso algo mencionaba Alejandra, de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Porque hubo algunos cuestionamientos incluso en el proceso previo, ¿no? En el caso de los filtros y todas esas cosas.
y desde antes, ¿no? Desde que observamos que la soberanía recae en la población, pero esa población no puede gobernarse a sí misma todo el tiempo, sino que necesita de representantes. Hay un poder ejecutivo que representa a la ciudadanía, a la población, hay un poder legislativo que le representa. El poder judicial no queda claro, hay un debate si debe o no representar a la población. Hay una visión muy clara que dice el poder judicial tiene una instrucción, un trabajo muy técnico que debe ser muy preciso, resolver, dirimir conflictos entre poderes, entre particulares. Hay quienes dicen también deberían representar. Desde ahí ya viene el debate. Me parece que es riesgoso lo que está ocurriendo en el sentido de someter a la voluntad popular y someter al electorado como si fueran representantes y tuviéramos que elegir qué tipo de justicia me representa mejor, cuando la justicia tiene que ver más con un elemento técnico. Hace un momento Alejandra decía que era muy complejo incluso para los aspirantes, porque están acostumbrados a trabajar en el tema de cuestiones legales, etcétera, y no como candidatos. Bueno, tan es así que ni los vimos, ¿no? Claro, y lo estamos viendo. ¿Qué candidatas, qué candidatos están resaltando? Los más llamativos, los más populares, los que dicen el eslogan chistoso, los que se presentan con ciertas particularidades para llamar la atención, los que buscan adentrarse en la identidad ciudadana y no precisamente por sus aptitudes o capacidades, sino por ese contacto, esa cercanía que no garantiza la calidad de la justicia. Además, el marco legal, o más que el marco legal, las disposiciones del proceso electoral por parte del INE, tengo entendido que impedían que se hicieran campaña. Pero bueno, vamos a abundar sobre el tema, vamos a la primera pausa, regreso con más sobre la histórica y compleja elección judicial. A diferencia de otras entidades del país, Jalisco ha decidido aplazar la elección de sus jueces y magistrados locales hasta el año 2027. La decisión se tomó con el argumento de que es necesario adecuar primero la legislación estatal para poder empatar el nuevo modelo de elección con el sistema judicial jalisciense. Esta determinación ha generado críticas y debates sobre si es un acto de prudencia o una maniobra para evitar el cambio inmediato. El gobierno de Jalisco ha argumentado que quiere garantizar un proceso ordenado, sin improvisaciones, aunque la medida también ha sido vista como una forma de evitar el impacto político de una elección judicial compleja. Así es, la histórica elección judicial, compleja además, es el tema que abordamos en Ruta 44. Alejandra, a ver, en este caso, como escuchamos en la cápsula, Jalisco no va a participar en el proceso, el Instituto Electoral, del cual tú formas parte, tampoco va a participar, pero como, bueno, alguien que está acostumbrado a estos procesos, ¿dónde encuentras tú las principales complejidades? Híjole, creo que no alcanzaría a enlistarlas porque son muchísimas. Creo que una gran ventaja, por decirlo de alguna manera, es justo que pues no vamos a tener elección en este año, lo que nos permitirá o nos está permitiendo como autoridad electoral local ver, observar cómo se están realizando, desarrollando las elecciones estatales en los 19 estados que tendrán elección judicial este año. Y también conocer y entender las determinaciones que el propio Instituto Nacional ha realizado. Te pongo un ejemplo. Para nosotros como autoridad electoral es importante, primero, pues conocer en qué sentido se realizará la reforma judicial y la adecuación de la reglamentación secundaria. En el caso del Instituto Nacional Electoral fueron ellos los encargados de realizar todos estos lineamientos o reglamentos indispensables para ejecutar el propio proceso electoral, y nosotros como autoridad pues tendremos que saber si podremos o tendremos la obligación de hacer esta reglamentación o el propio Congreso lo realizará. Y
por darte algunos ejemplos de qué necesitamos saber como autoridad para tomar ciertas determinaciones, es el tema, por ejemplo, de la paridad de género, la inclusión. En el caso a nivel federal, no podrán votar en esta ocasión las personas jaliscienses o mexicanos residentes en el extranjero, ni las personas en prisión preventiva. Aquí tendremos que saber si sí o no para generar una logística junto con el Instituto Nacional Electoral para realizarlo. Otra cosa es la geografía electoral, que fue un tema súper complejo a nivel nacional. Aquí en el estado de Jalisco tampoco se empatan los distritos electorales que tenemos locales con los partidos judiciales que se tienen. Nosotros tenemos 20 distritos electorales que son similares a nivel federal, pero hay 32 partidos judiciales. Entonces, desde el número ya es distinto. Entonces, tendríamos nosotros que saber si nosotros vamos a poder diseñar una geografía electoral judicial o será el Congreso el que nos dé pues esas herramientas. Por decirte otro elemento, pues el tema de la participación ciudadana, que creo que es el reto más importante, sobre todo ya muy cerca de la elección, garantizar primero que haya pedagogía pública, que la ciudadanía jalisciense conozca qué hace el Poder Judicial en el Estado, quiénes son, en qué materias, dónde se ubican, y que conozcan a sus candidaturas y garantizar que vayan a la urna en el 2027. Carlos, ¿ibas a enumerar una lista? Bueno, yo quisiera agregar algunos aspectos adelante. relacionados con la naturaleza de esta elección. Primeramente se trata de una elección que es el resultado de una reforma constitucional. Una reforma constitucional que, a diferencia de otras que se han manifestado en nuestra historia, no fue una reforma constitucional consensada. En otro orden de cosas, podemos decir que se dio a la organización de esta elección de manera muy apresurada. Por eso yo sostendría que el gobierno del Estado actuó de manera muy responsable y de manera muy razonable, de tal forma que dejara pendiente la elección del Poder Judicial en el Estado hasta el 2027. Me parece muy razonable. Por otro lado, se encuentra también una dificultad que, por cierto, da lugar al sentido de todos estos debates y todas estas opiniones que luego han surgido en contra de esta elección, como es su propia génesis, que viene de una visión desde el propio poder. Y por otra parte también pues tenemos el aspecto de una elección que efectivamente no trae el consenso de todas las fuerzas políticas. Es compleja en su operación. Tan es así que ha sido muy difícil para el Instituto Nacional Electoral poder difundir, participar de manera efectiva en la pedagogía de cómo deben votar los ciudadanos. De entrada, los ciudadanos se van a encontrar con unas boletas que tienen un enorme grado de complejidad. Independientemente de que la ciudadanía desconoce la naturaleza de las funciones de los ministros de la Corte, de los magistrados, es decir, de toda esta serie de funcionarios judiciales. Y además, yo soy de la idea de que quien aplique la justicia no tiene que hacerlo de manera que busque la aprobación de las graderías, es decir, de sus electores, sino que debe ser una función eminentemente técnica. Y inclusive debe ser funcionarios con una formación muy sólida y especializada. Y estamos encontrando entre los candidatos, y además de que hemos visto unas campañas en donde ninguna de las candidatas ni candidatos ha tenido el sentido de poder realizar una campaña que tuviera penetración entre la ciudadanía. Yo acabo de ver el día de hoy la foto de un candidato que parece que un cartel de James Bond con una pistola promoviéndose para ser juzgador, y con una pistola en mano y con una mirada que ya la quisiera 007. De tal manera que con todas estas características que se han venido enunciando, no me parece que sea una elección sexy, atractiva para la ciudadanía. Al contrario, una elección compleja. Me quedo con esto de que no es una elección sexy. Gracias, Carlos. Selma, a ver, algo que mencionaba ya mi tocayo. El día de la elección, una de las situaciones que se ha criticado y cuestionado de lo complejo que va a ser es
cómo votar. ¿Van a ser 6 boletas? ¿Cuántas boletas va a tomar los ciudadanos a la hora de votar? Bien, pues como lo han mencionado mis antecesores, efectivamente es una elección compleja y se ha mencionado mucho cómo va a ser la votación. A ver. Son 6 boletas, una de tamaño carta y 5 de tamaño media carta. Podemos decir que es una boleta que va a contener varias votaciones. A ver, ¿son 11 entonces boletas? No, son 6 boletas, una tamaño carta y 5 tamaño media carta. ¿Y qué viene adentro ahí? Pues ahí van a venir una lista de candidatos enumerados, todos con un número, 01, 02, puede llegar al número 70. Y de un lado izquierdo tenemos a los que se van a elegir de mujeres y del otro lado a los hombres. Y vienen unos recuadros para que uno anote los números de la elección, que no va a poner uno el nombre, lo que va uno a elegir es el número. 01, 02, 03, 04. Y vamos a tener también del lado izquierdo, va a venir qué poder lo postula. Poder legislativo, poder judicial, o está en funciones, poder ejecutivo. Y también del lado de los hombres de igual manera, un listado y un número de qué partido lo postulan. Puede ser que alguno de los candidatos lo postule el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Entonces puede ser una orientación que te pueden dar a la hora de votar. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral, en vista de esta situación y de esta complejidad que hay, pues ha definido muy marcado el tipo de colores que va a venir cada boleta. Y dice, ¿cómo podemos resolver esta situación? Pues ha habido mucha propaganda en medios de televisión, en radio, tratando de ayudar a la ciudadanía a que pueda votar y se facilite esta situación. ¿Los colores en qué ayudan? Están muy marcados, de manera que pueda uno diferenciar qué boleta es para los magistrados. Viene la circunscripción, viene el distrito judicial, vienen unos colores muy llamativos y todos van a votar en una misma urna. No vamos a hacer como cuando acostumbramos de diputados, senadores, presidentes. En una urna. En una sola urna se doblan y se ubican. Por eso yo mencionaba hace un momento, Carlos y compañeros, compañera, acerca de la importancia que mencionaron de estar informados. Efectivamente, podemos no estar de acuerdo, podemos tener una diferencia en esta elección, pero la ciudadanía va a elegir a alguien muy importante, a quienes van a tomar la justicia. Entonces, ¿por qué no informarnos a través de la página del INE? Porque en la página del INE nosotros podemos entrar, conocer la trayectoria de todos los candidatos y candidatas, magistrados, ministros, juezas y jueces, claro, y viene su historial. Y podemos conocer un poco más como las campañas que se han hecho, claro, que nos han dejado a deber, debo decirlo, pero ahí podemos conocer por lo menos el perfil de cada uno. El perfil, y no solamente, quiero yo saber cómo votar. Entro a la práctica. Ahí viene una orientación. Viene una orientación y puede uno practicar. De acuerdo. Y te dice si estás equivocado. Muy bien. Juan Jesús, a ver, esto de que venga de parte de quién, que este lo postula el Poder Ejecutivo, este lo postula el Poder Judicial, etcétera. Ya ha habido previo a este proceso, incluso llamados a no votar, por ejemplo, aquellos que los promueve el Poder Judicial mismo. ¿Qué opinas de esto? Me parece que es una de las tantas problemáticas que tiene la forma en que está estructurado este procedimiento electoral. Sí, en este momento en el que el Poder Ejecutivo, tanto con el presidente López Obrador como hoy con la presidenta Sheinbaum, tiene una alta popularidad, desde luego todas las personas afines al Poder Ejecutivo, uno podría esperar que sea una referencia ante la dificultad, no imposibilidad, porque ahí está toda la información de las decenas o cientos de candidatos que se van a presentar. Por eso no es imposible, pero sí es muy difícil consultar toda esa información. ¿Cuál es el atajo? Si mi presidente, si mi presidenta, con quien estoy de acuerdo, me propone estas figuras, pues seguramente algo bueno tendrán que me hará poder confiar en ellas. Y al revés, si considero que el presidente, el expresidente o la ahora presidenta han tenido un mal desempeño, pues mejor no acercarme a quienes proponen. El asunto es que son muchos más quienes les aprueban que quienes no aprueban la gestión del Poder Ejecutivo. Entonces, claro que hay una influencia que no se puede obviar.
Hay problemas, me parece, de fondo, ¿no? Cuando podemos tener acceso a esta información y ver sus carreras, tal como se está pensado de forma ideal, ese dato debería ser irrelevante. Debería ser irrelevante y quiero precisar por qué. Porque en teoría tendrían que haberse aplicado filtros que garantizaran que solamente personas idóneas llegaran a esta fase final, de forma tal que si se eligieran incluso por un sorteo, todo mundo tendríamos la tranquilidad de que estarían las personas adecuadas en ese lugar. Sin embargo, no es así. Por distintas razones, ya no, este comité tuvo que hacerse a un lado, ¿no? Decidieron ya no participar en el filtro de estos personajes. Entonces, se van acumulando muchas cosas de origen que hacen que lleguemos a un proceso electoral, al día de la jornada electoral, con mucha incertidumbre. Y la cereza del pastel, si lo queremos ver así, hay casos de elecciones locales en la cual hay una persona postulada para cada cargo. Y eso viola el principal elemento de una elección democrática, que haya incertidumbre del resultado. Tenemos una elección local donde solamente para cada cargo hay una persona contendiendo y la pregunta de quién va a ganar no solamente es muy sencilla, sino que es obvia. ¿Y eso ocurre, por ejemplo, en los estados, en los 19 estados, en algunos estados? Ocurre en Coahuila, si no mal recuerdo. Hay entre 30 a 40 espacios que se van a elegir y ya hay una sola persona. Hay un solo candidato. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más del tema. El proceso electoral judicial del 1 de junio será uno de los más complejos de la historia democrática de México. Los votantes recibirán hasta 6 boletas de diferentes colores para elegir a los diversos cargos judiciales. Una para la Suprema Corte, otra para la Sala Superior del Tribunal Electoral, una más para las salas regionales, así como para el Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito. En algunas entidades, como la Ciudad de México, los ciudadanos podrían recibir hasta 27 boletas debido a la gran cantidad de cargos en disputa. Esto ha generado preocupación por la posibilidad de que muchos votantes se confundan o que se retrase el proceso en las casillas. La histórica y compleja elección judicial es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Alejandra Vargas, si de por sí es complicado convocar a la ciudadanía para que acuda a las urnas, al tratarse una elección donde se va a elegir a personajes tan técnicos y desconocidos, porque salvo el de la pistola que decía mi tocayo, pues realmente no son conocidos, es más difícil todavía llevar a la gente a votar. Definitivamente, creo que todas y todos sabemos históricamente la participación ciudadana en los procesos electorales ha venido disminuyendo y pues en esta ocasión en el proceso electoral es una incógnita, pero no con muy buenos augurios de proyecciones participación. se escuchan? Pues han escuchado proyecciones varias, una de ellas habla de entre el 8 y el 20%, algunas otras hablan de que habrá máximo un 15% de participación, pero ninguna rebasa el 20%. Algunas que son mucho más pesimistas hablan del 5% de participación. La realidad es que pues, no tenemos un punto de comparación y el Instituto Nacional Electoral difícilmente podría dar un dato pues medianamente cierto de qué participación habría. Lo que sí es un hecho es que las limitaciones que hay en la actual legislación para pues difundir a las candidaturas y para que éstas se promocionen o hagan campaña, pues ha también pues generado más imposibilidad de que la ciudadanía conozca de estos perfiles. Creo que un tema importante para analizar, sobre todo en el caso de Jalisco, es justo ver de qué manera nosotros podremos garantizar pues, que haya mayor posibilidad de que las candidaturas puedan darse a conocer y que la ciudadanía durante un periodo más largo de tiempo conozca del sistema judicial y de las campañas. Pero para este proceso no ha habido nada de eso, ¿no? Me refiero a campañas, informar a la gente de voz propia que es un partido judicial, por ejemplo.
Ha sido complejo. El Instituto Nacional Electoral ha diseñado una campaña, una estrategia de promoción del voto que se ha centrado principalmente en redes sociales. Creo que el uso de las redes sociales sí es relevante, es importante. Ahorita, hay estudios que mencionan que hay 120 millones de usuarios de Internet en el país, ¿no? En datos del 2025, y las redes sociales que más utiliza la ciudadanía es Facebook, con 93 millones aproximadamente, y en segundo lugar TikTok, con 85.4 millones aproximadamente, por lo que sí es una gran herramienta de difusión de información que está utilizando el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, pues la ciudadanía no utiliza las redes sociales para conocer la información de esta naturaleza, ¿no? Claro, Entonces ese es un problema. Y sobre todo, creo que otro gran problema es que pues hay una limitación importante que se estableció, que es que puedan pautar las candidaturas para segmentar su público al que van dirigidos, y entonces pues en realidad está muy acotada la posibilidad para las candidaturas de darse a conocer, y el Instituto Nacional Electoral, en este esfuerzo que está haciendo de difundir todo por redes sociales, pues también estamos dejando de lado como autoridad pues a un gran sector que necesita conocer la información pues de pie, ¿no? A mano. Carlos, al ser un proceso tan extraño como lo hemos estado definiendo hoy, ¿se abre la puerta con mayor razón a posibles delitos electorales? ¿Movilizaciones, etcétera? Siempre hay que estar atentos. Las autoridades electorales siempre deben de estar atentas ante la posibilidad de que se presenten acciones irregulares que afecten los valores del sufragio o que afecten el desarrollo del propio proceso electoral. Y hay momentos muy particulares en este sentido, es el momento de la emisión del voto, pero hay un momento también muy importante con los cómputos. Tanto ahí en lo que va a ser ahora en los consejos distritales, pues hay que tener atención en ello, y por supuesto a la hora en que se tenga que dar el cómputo de ciertas elecciones y cómo se va a dar. Pero antes... Porque, a ver, en ese sentido, esta elección tiene sus particularidades que yo de alguna manera extraño los candados de seguridad de otros procesos constitucionales. Hoy no los veo. Hoy me encuentro, no veo algunos. Hoy me encuentro que las boletas que no se utilizan, pues simplemente se van a colocar en un paquete y se regresarán. Es decir, no se van a inutilizar. Por otro lado, bueno, pues yo quiero una vez más agradecerte la invitación a este programa, donde hay la oportunidad de pues emitir algunos comentarios sobre esta elección, y bueno, también agradecer y reconocer la oportunidad de compartir esta mesa con el maestro Jesús Ramírez, con la consejera Claudia, con la vocal ejecutiva, la licenciada Selma Barragán, pero también para poder expresar algo que es muy importante. La participación ciudadana es un valor de la democracia, y yo soy un creyente de los valores que le dan sustancia a la vida democrática en una sociedad, en este caso. Yo aprovecharía también esta oportunidad para hacer una invitación a todas las ciudadanas y ciudadanos para que participen en esta elección, claro, pero que lo hagan con un sentido crítico, que lo hagan de manera informada, con un sentido crítico, de tal forma que puedan tener una idea clara de la naturaleza y la calidad democrática de este proceso electoral. Que la propia ciudadanía obtenga ese criterio, y por otro lado que se informen. Claro. Hay espacios en el Instituto Nacional Electoral para que puedan conocer el historial de candidatos y candidatas, y también dónde votar y cómo van a votar. Pero esto es muy importante porque lo hemos visto en la prensa que hay candidatas, pero particularmente candidatos que son totalmente impresentables. Ya hablabas tú de la pistola. Selma, en una elección normal, ¿cuántos minutos se lleva en votar en promedio un ciudadano y cuánto se va a llevar tan solo para leer la lista de quién votar? Eso va a ser complicado. Muy complicado, como lo mencionas, Carlos, efectivamente. Recordemos que, bueno, aquí hay una serie de candidatos, una lista bastante grande para la elección. Por eso estamos promoviendo que la gente se informe,
que la ciudadanía acuda a ver estos listas de trayectoria, de su historial. Efectivamente, en una elección normal estamos ya bien definidos, porque prácticamente vemos el logo. De acuerdo. No vemos el nombre, prácticamente ya sabemos por cuál marcar, cómo marcar, Claro. y doblamos y pasamos. Pero en este momento nosotros vamos a ver una serie de nombres. ¿Cuántos, Selma? En 6 boletas, ¿cuántos? Puede haber bastantes, puedo decir que en una puede haber 70. ¿70? ¿No más en una? En una, sí, ¿Sí? Exactamente. Y tenemos que elegir de esos 70, 4 de un lado y 3 del otro, o 4 mujeres, Entonces, para 3 leer hombres. 70 nombres, aun cuando ya los tengas ubicados, Sí. ¿vas a poder entrar con un acordeón para llevar tu nombre ahí también? No está prohibido. Está permitido, entonces. Pues claro, inclusive el celular los puede uno llevar y anotar. Nadie va a revisarte a la casilla si llevas un celular o no. El voto es libre y secreto. Si a ti sí Puedes te llevar tus facilita. candidatos y buscarlos en la lista de los 70. Exactamente. Para ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues yo quiero el 0205. Voy anotando los números. De acuerdo. Efectivamente, es una forma práctica que si se nos facilita no está prohibido. Recordemos que a la hora que entremos a esa mampara, nuestro voto es secreto, libre. Ahora, en una elección normal hay representantes de partidos que están ahí pendientes y firman la boleta, etcétera. En este caso, ¿cuáles son los candados? Los candados que hay es que obviamente uno que es el principal, está formado por ciudadanos. La ciudadanía está presente ahí para hacer la elección de esta casilla. Obviamente habrá observadores, como ya mencionó el maestro Carlos Manuel, cantidad de observadores como en ninguna otra elección, una particularidad muy extraña, pero así ocurre, y que hay que fomentar que los observadores, como su nombre lo dice, es observar. No tienen otra actividad mayor, nada más que observar. Y, por supuesto, la certeza de que su voto se va a depositar en una urna, que tiene que tener la confiabilidad. Mencionaba el maestro Carlos Manuel acerca de los cómputos distritales. Esto va a ser observado por los propios consejeros y consejeras que integran, que es ciudadanía, que integran los consejos distritales. Y algo más adicional, ahora los cómputos distritales se van a poder transmitir por YouTube. O sea, los van a poder estar viendo a través de esta plataforma, de esta red social de YouTube. Podrán estar viendo en los 300 distritos del país cómo Claro. se está llevando. Muy bien. Juan Jesús, ¿qué otras situaciones ya el día de la jornada tú puedes ver? Por ejemplo, yo preguntaba del tema del acarreo para llevar a votar. Por una elección normal está prohibido, pero aquí parece que no. Bueno, el asunto es que en el acarreo se pueden observar ciertas cosas, ¿no? Si te están llevando dirigentes partidistas, Claro. militantes, que ahora en teoría no están participando. En teoría. En teoría, porque digo, nada más un pequeño paréntesis, guardadas las proporciones, en otro contexto tenemos elecciones por sistema normativo interno, en comunidades indígenas, donde se rigen por sus propias reglas, no intervienen los partidos directamente, pero hay evidencia de cómo también se involucran. Entonces los partidos no dejan de ser actores Claro. importantes, ya sea por vías formales e informales. Y otras, los propios mecanismos que como cualquier invento y decisión humana puede usarse para bien y para mal, empezando por lo que cada quien entiende como bien y mal, lo que sí no queda discusión es la legalidad. Pueden utilizarse para una cosa o para otra. Esto de llevar acordeones, de poder utilizar el celular, pues puede facilitar que diga de aquí a que encuentre a mi candidata, a mi candidato, a qué número era, aquí lo tengo, o puede prestarse también para facilitar al momento de intercambiar votos por alguna otra especie. Puede mandarle Estos un son, mensaje ¿no? al líder y decir, oye, aquí tengo la Estos boleta, son, ¿cuáles son los que voto? O grábatelo, no tienes que observar 70 y tantos, con que te grabes los 5, los 6, los 7 por los que tienes que votar y se acabó. Eso quiere decir que la elección va a estar llena de trampas y irregularidades, no necesariamente, pero esas cosas que facilitan un buen ejercicio también pueden perjudicarlo.
La otra cuestión, que no tiene que ver con irregularidades, pero sí con posibles confusiones, es el propio diseño de la boleta. En mi curso de sistemas electorales hay que tener cuidado con lo que uno desea. Les digo, México tiene un sistema electoral muy aburrido, muy sencillo, donde es un voto individual o es un voto, una lista cerrada y bloqueada. Pues ahora tenemos listas abiertas con una votación muy compleja. No es precisamente lo que yo deseaba cuando pedí otro tipo de sistema electoral, pero habla de un votante que tiene que ser más sofisticado, un votante que tiene que estar más informado, y justamente nos ponemos a prueba en la elección para un poder con el que menos información hay. Y decíamos que tan solo una boleta puede tener 70 nombres, Jesús. Y de ahí elegir qué va a pasar si tengo que elegir 7 y solo elijo 1 o solo elijo 2, se va a anular, no se va a anular, tengo 7 votos pero solo puedo utilizar 4 o tengo que utilizar los 7. ¿Qué pasa si en lugar de 4 mujeres elegía 5? ¿A cuál no van a tomar en cuenta? Va a haber muchas particularidades ahí. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. A pesar del carácter inédito de esta elección, el proceso ha sido duramente criticado por sectores académicos, políticos y sociales. Se ha denunciado que en muchos cargos solo hay un candidato registrado, lo que limita el derecho a elegir. Además, se han reportado postulaciones de personas con vínculos políticos o simpatías abiertas hacia Morena, el partido en el poder. Algunos aspirantes tienen antecedentes por corrupción o incluso por vínculos con el crimen organizado. También se ha cuestionado que la legislación para normar el proceso fue apresurada y poco clara en cuanto a los filtros de elegibilidad. Magistrados y exfuncionarios del Poder Judicial han advertido que esta forma de elegir jueces podría politizar aún más la justicia en el país. La histórica y compleja elección judicial es el tema que tocamos en Ruta 44, la verdad, muy amplio, apenas estamos tomando y tocando una parte del mismo. Pero bueno, vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Alejandra. Gracias, Carlos. Pues, en efecto, es una elección histórica, compleja e inédita, y todas y todos podemos formar parte de ella. Yo quiero invitar a la ciudadanía a que acuda este 1 de junio a las urnas. Tienen garantizada una boleta, 6 boletas, para que puedan elegir a quienes nos juzgarán, a todas y todos los mexicanos. Es una decisión relevantísima, podremos o no estar de acuerdo, pero definitivamente elegir por quién nos juzgará es de vital importancia para la vida personal de cada una y uno de nosotros, pero para el país en general, y sobre todo que se informen por las vías institucionales. Ya se ha mencionado que el Instituto Nacional Electoral tiene una página en internet donde pueden conocer este sistema de candidatas, candidatos, conóceles, y pueden practicar cómo votar, conocer las boletas, etcétera, etcétera, y evitar caer en la desinformación y compartir fake news. Los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, están sirviendo en este momento para difundir la elección judicial y para las candidaturas darse a conocer, pero también para desinformarnos, y la invitación es a que no caigamos en desinformarnos y siempre participemos. Alejandra, tú como consejera local, ¿le pedirías a los ciudadanos que vayan practicando para cuando venga la de Jalisco? Por favor, claro que sí. Definitivamente espero podamos tener grandes cambios, mejoras que definitivamente se han venido evidenciando que definitivamente podrá haber, pero también en Jalisco ocurrirá, así es que qué mejor practicar desde ahora. Bueno, echando a perder se aprende, dice Alejandra. Bueno, Carlos, por favor, tus conclusiones. Sí, primeramente hay que dejar sentado que pueden cometer delitos electorales tanto servidores públicos, cualquier persona, pueden cometer delitos electorales candidatas o candidatos, o pueden cometerlo también funcionarios partidistas que anden ahí de metichones en una fiesta a la cual no están invitados como tales. Entonces, esto es importante decirlo. Yo mencionaré algunas conductas que pudieran darse y en las que todos hay que estar atentos.
que voten personas a sabiendas de que no están legitimados para hacerlo. Quien solicite votos por paga, también, bueno, pues serían objeto de una persecución por parte de los órganos, en este caso, procuradores de justicia electoral, quienes mediante la violencia traten de estimular la emisión del voto en favor de algún candidato o candidata. Podemos hablar de algo que, ojo, dado que es una elección inédita, no se les va a ocurrir a nadie, a ningún ciudadano o ciudadana o candidata o candidato, guardar como recuerdo una boleta electoral, porque esto implicaría la sustracción de una documentación electoral. Entonces, pues que esa curiosidad o esa inquietud, pues traten de controlarla para que no se vean ante las autoridades que en este caso les corresponde procurar la justicia, o quien se apodere de algún material electoral o alguna documentación. Quien perturbe el orden dentro de la elección, cuidado, pues también sería objeto de una detención, porque claro, no, quien ocasione conflictos ahí en la mesa directiva de casilla, por eso a quienes se han ostentado o están como observadores electorales, pero traen camiseta de algún partido, pues tengan cuidado, realicen su función con total imparcialidad, ¿no? Realizar la promoción del voto los 3 días anteriores al de la jornada electoral o el propio día de la jornada electoral. O en el caso de quien haya destinado fondos de los candidatos, inclusive que tengan un origen ilícito, pues cuidado, porque pueden ser perseguidos, pueden ser objeto de una acción penal. Entonces, en términos generales, y sí, yo reitero la invitación para que la ciudadanía participe, lo haga con un sentido crítico, pero también debidamente informada. Muy bien. Selma, por favor, tus conclusiones. Gracias, muy amable, Carlos. Mira, pues invitar, al igual que lo han hecho mis compañeros, a que participe la ciudadanía. Indudablemente es una elección muy criticada, es compleja, pero me resulta asombroso que a pesar de todo el cuestionamiento haya gente que aún no sabe que va a haber una elección. Y eso es muy grave, porque la ciudadanía debe estar informada de quiénes son sus candidatos, mal o bien, de acuerdo o no. Vamos a elegir al Poder Judicial. Estemos o no de acuerdo con las críticas que haya, la ciudadanía debe estar participada y recordarles que obviamente el voto es libre, es secreto, es intransferible, y al momento que tú acudes a una casilla, solo estás tú y la boleta. Puedes llevar los números, pero es tu decisión la que importa ahí. Selma, para recordar a la gente que nos está viendo, ¿qué pueden encontrar en la página del INE para orientarse para el día de la jornada electoral? Claro que sí, Carlos, es la página www.ine.mx. Hay un apartado en esa página que se llama Conoce tus candidatos, practica la boleta y ubica tu casilla. Cuando practicas la boleta te marca error, por ejemplo. Hace un momento decía Juan Jesús, ¿qué pasa si marco más de 5 en lugar de 4? Ahí te marcaría error, por ejemplo, ¿no? Sí, marcaría error, efectivamente. ¿Y se invalidaría ese voto? No. Recuerden que la boleta tiene varios votos. Recuerden que la boleta no es un voto por boleta. Entonces, no es así. Inclusive pueden dejar la boleta en ceros y se marcan los que eliges. Pero si votas en lugar de 4 mujeres, por decir un número, votas 5, ¿a quién le dejas los votos y a cuál anulas? En ese caso sí. Ahí se anula esa boleta. Sí. Pero no la de los hombres. De acuerdo. Muy bien. Pues ya te preguntaría si también se equivocan en los hombres, pues se anula toda la boleta completa. Es complejo, muy complejo. Fíjate que en ese caso nosotros en los cómputos distritales, por primera vez, si me permites decirlo, lo vamos a hacer a través de dispositivos móviles. Muy bien. Y nosotros no vamos a intervenir. Simplemente lo capturamos en unos cómputos digitales. Como bien decías tú, pones 5 mujeres, 3 votos. Claro. Nosotros capturaremos tal cual. Y el sistema, que es un sistema que el Instituto Nacional Electoral es profeso para ello,
determinará los votos para tantos candidatos. Muy bien. Juan Jesús, por favor, tus conclusiones. Inicio con una fe de ratas que me hicieron una pertinente presión en la mesa. Hace 2 bloques yo decía que en Coahuila, y es Durango el estado donde ocurrirá esto. De candidatos únicos. De candidatos únicos. De acuerdo. Ahora sí, con mis conclusiones, me parece que el diagnóstico es compartido. Hay un consenso en que el Poder Judicial tiene problemas, tiene algunas cosas que se pueden mejorar. Si uno consulta el Latinobarómetro, la encuesta mundial de valores, la encuesta de cultura cívica, 2/3 partes más o menos de la población no confía en el Poder Judicial. La solución es votarlo. Hay quienes pensamos que no, hay quienes piensan que sí. Vamos a experimentar qué va a ocurrir cuando se vote. Sobre eso, 2 precisiones. 1, la legitimidad no solamente viene de los votos, ¿no? El Poder Judicial había existido con otro tipo de legitimidad. Por otra parte, ¿qué va a pasar en esas circunstancias donde grupos poderosos, tanto legales como ilegales, tienen mayor capacidad de incidir por su posición económica y política? ¿Dónde va a estar la igualdad del voto para elegir personas juzgadoras y juzgadores? Entonces veremos qué es lo que resulta. Y por la otra parte, estamos ante una elección inédita por lo que se vota, pero también por la forma de votar. Estas listas abiertas, que al no haber partidos, pues no hay prácticamente otra forma de hacerlo. Pero ya que la tenemos, pues podemos nosotros aprovechar que la situación que ya está dada. Imagínense cuando tengamos poderes legislativos que podamos elegir como la ciudadanía con listas abiertas, que no tengamos que elegir el orden que dictan los partidos, sino decir, de este partido yo quiero votar por estos 3, de este partido yo quiero votar por estos 2. Esas listas abiertas que existen en otros países es similar a lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. Entonces, si ya vamos a entrarle a nuevas formas de votar, ojalá que nos sirva de experiencia para llevarlo a otros poderes. Y entonces, como ciudadanía, tener un mayor poder al momento de votar. Claro, estas listas abiertas que tú dijiste parecen en algunos casos la lista para el mandado, por tan larga que es, ¿no? Y como en el mandado, se te va a colar algo que no querías o se te va a olvidar algo muy importante. Muy bien. Juan Jesús, muchas gracias. Un gusto. Selma, muchas gracias. Gracias. Carlos, muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.